Olga Hidalgo es la jefa de servicio de medicina preventiva de Son Espases y nos va a hablar de la inmunización como herramienta de trabajo en salud global. La historia de las inmunizaciones, tranquilos que no voy a contaros todas, solamente las dos más importantes. Bueno, la más importante, ¿qué impacto tiene en nuestra salud pública? ¿Cuál es la situación actual? Voy a hablar de la cobertura vacunal en Baleares, pero solamente de una cobertura vacunal que me interesa mucho, que es el tema de la gripe en los profesionales sanitarios, que yo creo que es un tema importante que tenemos que nos tiene que hacer reflexionar un poco. Y bueno, luego tendremos las conclusiones que sacan. Bueno, como sabéis, la inmunización ha sido uno de los avances más importantes en salud pública que ha permitido la prevención y, en algún caso, la erradicación de enfermedades infecciosas. La OMS calcula que la vacunación previene, fijaros la friolera, de 2 a 3 millones de muertes al año. O sea, yo creo que esto es un tema importante para tenerlo en cuenta y además va a reducir los costes de los tratamientos de las enfermedades específicas, incluidos los tratamientos antibióticos, con lo cual yo creo que ya... La historia de la inmunización, os he puesto porque es realmente el que inicia el tema de la inmunización, a pesar de que la cultura china ya hablaba de la variolización en tiempos remotos, sobre todo para tratar una enfermedad muy prevalente que tenían entonces, que era la viruela. La variolización consistía en inocular o en aspirar a través de las fosas nasales las costras de las pústulas de los enfermos. Las machacaban porque ellos consideraban que eso les protegía. Los primeros vestigios que se tienen de esta técnica es una monja budista en el siglo XI. Luego está Lady María Montagu, que es la mujer del embajador en Londres, de Londres en Constantinopla, que ella vio que en Turquía esta técnica ya la hacían y la trasladó a Londres, y en el año 1762 incluso hizo que variolizaran a uno de sus hijos, porque ella había tenido la viruela, había sobrevivido y tenía unas complicaciones, unas cicatrices muy importantes. En 1796, Jenner, que no era médico, creo que era un biólogo o algo así, utilizando la observación y la aparición demostró que la exposición a una forma menor de la enfermedad, la viruela bovina de las vacas, protegía de la forma grave y mortal de la enfermedad, la viruela de los humanos. ¿Qué hizo? Pues al hijo de su jardinero, a Phipps, le inoculó la viruela bovina de las vacas, le hizo una laceración y a partir de ahí le colocó suero de una de estas lesiones, y el niño tuvo una reacción local y estuvo un poco tiempo de malestar general, pero se recuperó. Al cabo de un tiempo le inoculó la viruela humana y al niño no le pasó absolutamente nada. Y a partir de ahí, pues bueno, se empezó a hablar de la vacuna de la viruela. Esto lo pongo porque esto es un tema que bueno, para algo bueno que teníamos muchas cosas, pero bueno, esto es un poco lo que hizo España. Reinando Carlos IV, se organizó la expedición real filantrópica de la vacuna. ¿Qué quería con esto organizar?
pues querían difundir la vacuna desde el Reino de España a todos los virreinatos de ultramar, instruir a los sanitarios locales de las poblaciones visitadas para dar continuidad a la práctica de la vacunación a lo largo del tiempo, creando en todos los virreinatos juntas de vacunación como centros para conservar, producir, abastecer de vacunas activas para mantener la campaña de forma permanente. Esto, como fue, en principio, comisionaron a un médico valenciano, a Francisco Javier Balmes, que fue el encargado de organizar la expedición. Se llevaron a 22 niños que reclutaron de las casas de expósitos, niños abandonados, y iban tutelados por Isabel Zendal. Partió esta expedición el 30 de noviembre de 1803, llegando al Nuevo Mundo y vacunando a un montón de gente. Bueno, os pongo esto para que veáis que a partir de ese momento toda la cantidad de vacunas que hemos tenido hasta el año 2020 que tenemos las diferentes formas de vacunas y bueno, sin más. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Qué impacto tienen las vacunas en salud pública como tal? Van a impactar en 3 áreas. Por un lado, van a reducir la morbi-mortalidad de la infección, incluso erradicando la enfermedad, como ha sido el caso de la viruela. Incluso se van a controlar enfermedades como el tétanos. El tétanos neonatal, desde la introducción en 2012 de la vacuna, se ha protegido al 81% de los neonatos. El sarampión, la difteria, y tenemos la polio, que está ahí a punto de ver si la erradicamos o no, pero todavía le queda un poquito. Otro impacto de las vacunas va a ser a través de beneficios indirectos. No solamente va a proteger a los pacientes vacunados, sino que también va a generar una inmunidad de grupo. Y luego está el coste-efectividad. Va a reducir la carga económica en el sistema sanitario al prevenir los brotes. Estos son los 3 ejes sobre los que va a impactar el uso de las vacunas. Voy a hacer hincapié en la viruela porque yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta. La viruela, de cada 10 personas infectadas, 3 se morían, con lo cual, pues bueno, es un tema que tener en cuenta. Han muerto alrededor de 500 millones de personas, 300 de ellos en el siglo XX. Estimaciones de la OMS, entre el 65 y el 80% de los supervivientes de la viruela sufrieron cicatrices profundas y aproximadamente entre un 5 y un 9% de los supervivientes de la viruela desarrollaron complicaciones muy importantes oculares como era la ceguera. Pero bueno, gracias a la vacunación en todo el mundo, el día 8 de mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud declaró el mundo libre de viruela. ¿Cuál es nuestra situación actual? Pues hablando de España, nuestro primer calendario de vacunación que apareció en España se instauró en 1975. A partir de ahí ha crecido mucho el calendario de vacunación y se ha ido extendiendo a todos, no solamente en los niños, sino a los adolescentes y a los adultos. En el año 1900 la esperanza de vida en España era de 35 años. En el año 2021 la esperanza de vida en España era de 83,3 años. Creo que hemos ampliado mucho la esperanza de vida. Las vacunas tenemos que decir que están en constante estudio y para que se recomiende una vacuna, tanto para niños, adolescentes o adultos, debe de ser probada, debe ser comprobada como segura y debe ser monitoreada, con lo cual no estamos dando cosas que no hayan sido estudiadas de una manera muy exhaustiva. Por otro lado, podemos asegurar que las vacunas recomendadas son seguras para los niños, adolescentes y adultos. Las vacunas no guardan ninguna relación con afecciones como la diabetes o problemas de fertilidad y tampoco guardan ninguna relación con el autismo o retrasos del desarrollo. Esto está perfectamente demostrado que no es así. Sin embargo, a pesar de que tenemos cada vez mejores vacunas
profesionales más expertos que garanticen una máxima seguridad de las vacunas, siguen existiendo los grupos antivacunas que, debido al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, los mensajes de estos grupos tienen una mayor difusión. Y lo curioso de todo esto es que la gran mayoría de estos grupos antivacunas han aparecido en el primer mundo, en un sitio donde teóricamente, según ellos dicen, hay muy pocas posibilidades de enfermar, porque tenemos muchos recursos, porque estamos no necesitamos de alguna manera vacunarnos, porque la propia situación nos mejora nuestro sistema de salud, nuestra salud. Todos estos argumentos que esgrimen los grupos contrarios a la vacunación han sido respondidos por expertos de una forma con muy buen rigor científico. Es muy importante decir que la decisión de no vacunar no solo comporta riesgos individuales. Uno puede decir, bueno, yo no me vacuno y ya está, pero es que la realidad es que afecta a todo el colectivo. Con lo cual, yo creo que estamos haciendo que, al disminuir las coberturas vacunales, estemos, por ejemplo, en el caso ahora concreto que tenemos del sarampión, y lo tocaré un poco por el tema tan importante que es, están disminuyendo mucho las coberturas vacunales de la triple vírica y están apareciendo casos y brotes que han llegado a producir muertes en algunas de las personas. Como decía, las vacunas son una herramienta esencial para promover la salud pública y el bienestar, y así como para abordar múltiples aspectos del desarrollo sostenible, desde la reducción de la pobreza, diremos, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? Pero lo hablaremos, la promoción de la igualdad de género, hasta la creación de comunidades más saludables y resilientes. La OMS, para revitalizar esta inmunización como un bien público y universal, ha establecido el compromiso de los Estados miembros para avanzar a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible, a un periodo hasta el 2030, van a incluir a las vacunas, van a actuar como de una forma activa para mejorar estos objetivos. En primer lugar, hablan de fin de la pobreza. ¿Cómo las vacunas pueden acabar con la pobreza? Pues fundamentalmente las enfermedades infecciosas van a conducir a las familias a la pobreza debido a los costes asociados al tratamiento médico y a la pérdida de ingresos por enfermedad. No todos los países tienen un sistema como el nuestro, con lo cual, pues bueno, muchos tienen que pagarse sus propias medicinas o su propia sanidad. Las vacunas lo que van a hacer es ayudar a prevenir estas infecciones, con lo cual, si no tienen la infección, pues evidentemente van a estar mucho mejor desde el punto de vista del trabajo y del bienestar. Salud y bienestar es otro de los objetivos que están en relación con las vacunas. Las vacunas son fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas y reducir la mortalidad, contribuyendo así al objetivo de garantizar una vida saludable y promover el bienestar en todas las edades. Educación de calidad. Con la vacuna vamos a reducir el absentismo escolar causado por las enfermedades prevenibles. Agua limpia y saneamiento. Cuando la vacunación es complementaria al acceso al agua potable, saneamiento y higiene, va a prevenir las enfermedades diarreicas, que son la causa de mortalidad infantil, sobre todo en aquellos países donde los ingresos son más bajos. Trabajo y crecimiento económico. Van a promover el crecimiento económico y diremos, ¿cómo? Pues bueno, si el paciente no enferma, no va a dejar de ir a trabajar y va a ser más competitivo y va a potenciar el trabajo, pero además, al no haber enfermedad, no hay que pagar los costes asociados a la atención sanitaria. Va a contribuir a la reducción de las desigualdades. ¿Cómo? Pues bueno, garantizando un acceso equitativo a la atención sanitaria y previniendo enfermedades en determinados grupos poblacionales que por sus características, por riesgo de exclusión, no pueden acceder al sistema y a lo mejor tienen la probabilidad de contraer la enfermedad. Ciudades y comunidades sostenibles.
va a hacer un entorno urbano mucho más saludable al prevenir la propagación de las enfermedades infecciosas. Y por último, alianzas para lograr objetivos. Las vacunas pueden requerir la colaboración internacional y alianzas entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y el sector privado para garantizar un acceso equitativo y una distribución justa. Dicho esto, con lo cual, pues bueno, vemos que la vacunación como tal tiene un gran impacto en la salud pública. Voy a hablar de, como os decía antes, de una vacunación que nosotros deberíamos de responder mejor a la forma de vacunación. Estos son los datos del año pasado de la tasa de vacunación de la gripe, de las coberturas de la gripe en nuestras 3 islas. Los institucionalizados, evidentemente, Mallorca el 78,82, Menorca 80,27 y Ibiza 70,6. Esto es normal porque, bueno, es gente que es muy fácil acceder a su vacunación. Mayores de 60 años ya vamos a ir bajando un poco porque es la gente que voluntariamente tiene que ir a ponerse la vacuna. Y tristemente el personal sanitario. El personal sanitario somos todos nosotros que de alguna manera bueno, tendríamos que responder un poquito mejor. Os pongo esto ahora porque este era el objetivo del inicio de la campaña de vacunación 23-24. Personas a partir de 65 años, el 75% de cobertura, personal sanitario, un 75% de cobertura y otros grupos de población diana, un 60%. Como veis, nuestra media está muy, muy, muy por debajo del objetivo de cobertura. Sin embargo, bueno, si nos comparamos con el año 2023, pues estamos un poquito mejor, porque el 2023 fue del 15,81 y este es del 23,4. ¿Por qué no se vacuna al personal sanitario? Esto es una reflexión que yo creo que todos interiormente nos debemos de hacer, porque tenemos una autopercepción de buena salud, porque todos estamos sanos, porque estamos bien, porque no tenemos contacto con pacientes de riesgo. Hay algunos que no tenemos contacto con pacientes, pero otros sí. Porque tenemos miedo a los efectos adversos, porque tenemos miedo de enfermar, porque, como me decía un compañero nuestro hace muchísimos años, porque ¿quién era yo para quitarle la semana que iba a tener de baja por la gripe? Bueno, pues bueno, estoy hablando de hace muchos años, pero bueno, esto yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no, cuando tenemos una vacuna que es útil, que sirve sobre todo para prevenir problemas mayores, sobre todo en gente susceptible, en nuestros mayores? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros, que teóricamente estamos dedicados a la salud, esto lo vemos de otra manera? Voy a hablar de la situación del sarampión porque, bueno, está tomando tintes, bueno, cada vez vamos aumentando un poquito más y yo creo que esto es algo que sobre todo los que hacéis clínica tenéis que tenerlo en mente, que puede llegar un paciente y que pueda ser una sospecha de sarampión. Desde primeros de año, estoy hablando del año 2025, hasta la semana 12, que era la semana pasada, se han detectado 290 casos sospechosos, de los cuales 160 se han confirmado, ¿vale? O sea que bastantes. 50 han sido importados, 72 han estado en relación con la importación y 40 no sabemos qué origen ha sido. De los casos importados, el 78% de los casos procedieron de Marruecos. Marruecos tiene un brote de sarampión en este momento. También Rumanía, Bélgica, Dinamarca, Francia, Vietnam y Guinea. Pero bueno, estos han sido, salvo Rumanía, que han sido 2 casos, el resto ha sido 1. ¿Quiénes son los grupos de riesgo que hay que tener en cuenta para el tema de la vacuna del sarampión? Pues son personas nacidas a partir de 1978. Por alguna razón, no se sabe muy bien, hay mucha gente que no completó el calendario de vacunación.
Los anteriores al 78, pues bueno, como hemos pasado muchas enfermedades prevenibles, pues bueno, tenemos inmunidad natural. Pero los jóvenes, los que sois más jóvenes, es un tema que tenéis que revisar a ver cómo está vuestro calendario de vacunación. Personas con infección HIV que tengan menos de 200 células, que no tengan inmunidad. Y personal sanitario que no hayan recibido las 2 dosis de vacuna o que no tengan inmunidad. La tasa de reproductividad del sarampión es muy elevada, o sea, cada caso puede producir de 18 contagios en 12 a 18 personas, con lo cual yo creo que esto es un tema que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ya estoy terminando este rollo que os estoy soltando. ¿Y qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, yo creo que el impacto de la vacunación en la práctica asistencial del sistema sanitario afecta a toda la población. La adecuada implantación da lugar a la consecución de altas coberturas vacunales, ocasionando un mayor impacto económico y social de la misma. Y esto es muy importante. Aquí empezamos todos otra vez. Los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de la asistencia hospitalaria, desempeñamos un papel muy importante en la implantación de los programas de vacunación, tanto de la llamada vacunación sistémica como de los grupos de riesgo. Esto para todos es importante. Un paciente inmunodeprimido tiene que vacunarse de la gripe. Hay algún compañero nuestro que le dice al paciente inmunodeprimido que espere un poquito. O sea, por ejemplo, los profesionales de salud como prescriptores y principal fuente de información y conocimiento al ciudadano debemos de transmitir los beneficios y los riesgos que tienen las vacunas y la importancia que tiene su desarrollo e implementación. Y por último, el papel de los profesionales sanitarios es muy importante ahora más que nunca, sobre todo en aquellos grupos, sobre todo con la presencia de grupos contrarios o reticentes a la vacunación, y que van a generar, creo que van a generar bulos que pueden ser contrarrestados por nosotros con evidencias científicas y los beneficios de la vacunación. Os comento esto porque en este momento nosotros tenemos 2 casos ingresados de sarampión en el hospital. Una niña de 6 meses que llegó de Marruecos directamente, su madre también tiene el sarampión, pero está en su casa. La niña está ingresada aquí, vino trasladada del hospital de Inca y está en la UCI de pediatría. Y otra paciente, mujer de 36 años, que también está ingresada en el hospital, que no tiene nada que ver, es otra señora con un caso de sarampión. Entonces yo creo que esto es un tema que debemos de incluirlo en nuestra asistencia diaria y pensar que alguien que venga con una sintomatología parecida hay que preguntarle por dónde viene y hacer un poco de historia. Hay que identificar el caso de sarampión lo antes posible. Hay que solicitar, si se tiene la sospecha, muestras de sangre, orina y exudado faríngeo, una PCR del sarampión. Y esto lo vuelvo a insistir, no todo el mundo, nosotros en el hospital, todas las declaraciones se hacen, o casi todas las declaraciones se hacen a través del servicio de medicina preventiva. Evidentemente en otros sitios, en otros lugares no, pero ante la sospecha no hace falta esperar a la confirmación, ante la sospecha de un caso de sarampión hay que notificarlo. Y muchas gracias.